me quiera ayudar. Y digamos, la fuerza que genera la presión de la sangre y que va a estar contra las arterias. De las paredes. Okay. Bueno, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, al grupo yo les di este ejemplo la vez pasada. La presión arterial es vital, digamos, para el organismo, porque es la que va a encargarse de que todos los órganos se lleguen a irrigar adecuadamente. ¿De acuerdo? Yo les contaba a ellos la historia, digamos, como el ejemplo del AIA, ¿de acuerdo? O sea, que le da agua a todas las casas, digamos, del país. Entonces, el AIA tiene dos opciones para que pueda llegar el agua a cada una de las casas. Una de las opciones es hacer un censo en cada una de las casas y preguntar cuánta agua ocupan, digamos, durante el mes, y exactamente esa cantidad de agua distribuírsela a cada casa durante ese periodo. Realmente eso no es nada viable, ¿de acuerdo? O sea, sería carísimo. Entonces, ¿qué es lo que hace el AIA? El AIA lo que hace es que proporciona una presión de agua homogénea, digamos, a todas las casas, y lo único que uno tiene que hacer en su respectivo hogar es abrir la válvula cuando ocupa un vaso con agua, ¿de acuerdo? Y volverla a cerrar cuando ya la ha dejado ocupar. ¿De acuerdo? Pues eso mismo pasa en nuestro cuerpo. ¿Ok? Hay una presión arterial, o sea, constante en el organismo, que lo que permite es que los órganos tengan una adecuada presión de perfusión, o sea, se puedan perfundir adecuadamente. Pero para eso entonces tiene que haber una presión arterial, digamos, una tensión, o sea, que va a permitir que la sangre circule de acuerdo y llegue a los órganos, o sea, de una manera constante. Pues, ¿cuál era la? Ok, eso lo vimos ayer, pero solo vamos a hacer un poquito. No vamos a hacer la doctora. ¿Qué era la ley de Ohm? ¿Ah? La ley de Ohm. El flujo era proporcional. ¿La que perdón? El flujo ya se proporcional al gradiente de concentración. Gradiente no, de concentración no. De presión. Sobre el grosor. La resistencia. Okay, excelente. Esa es la ley de Ohm. Vamos, como lo hicimos ayer, vamos a darle vuelta un poco, ¿de acuerdo? Pues vamos a pasar ese gradiente, esas resistencias, la vamos a pasar de ese lado, ¿de acuerdo? Le vamos a dar vuelta. Entonces vamos a decir que el gradiente de presión es igual al flujo por las resistencias, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, con esto, o sea, esa es la fórmula de la presión arterial. Simplemente creamos, entonces, vamos a adaptar el concepto físico, ¿de acuerdo? Propiamente a nuestro organismo. Entonces, hablamos de que el flujo básicamente consiste en un volumen determinado, o sea, que va a pasar en un tiempo determinado, ¿de acuerdo? Eso suena mucho como el gasto cardíaco que vimos nosotros, ¿de acuerdo? Que los componentes del gasto cardíaco, ¿cuáles eran? Volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Exactamente. Muy bien. Entonces, vamos a quitar ese nombre del flujo y lo vamos a cambiar por gasto cardíaco. Y el otro componente de este gradiente de presión es las resistencias, ¿de acuerdo? Que en nuestro contexto la vamos a llamar como resistencias vasculares sistémicas. ¿Ok? Ahora bien, estamos hablando de que hay un gradiente de presiones. ¿Ok? Ese gradiente de presiones significa que hay dos presiones, por lo menos. ¿De acuerdo? Que hay una diferencia entre una presión y la otra. ¿Ok? Eso lo vamos a conocer como la presión arterial. ¿Ok? Y ese gradiente de presión justamente es lo que va a permitir que todos los órganos lleguen a irrigarse adecuadamente. Porque desde que vimos la primera clase, ¿verdad? La sangre se mueve, ¿verdad? Cualquier fluido se mueve, o sea, por gradiente de presiones. ¿De acuerdo? Tiene que haber un gradiente de algo. Entonces, esa va a ser la presión arterial. La presión arterial, ustedes vieron que se divide en dos partes. ¿Cuáles serán las partes de la presión arterial? No, diástole no. ¿Cuáles son? Ok, no esos dos componentes. O sea, en el seminario hablaron básicamente de dos tipos de presiones, una presión alta y una presión baja. Bueno, no tan baja, pero ¿cuáles son estas dos presiones que hablaron los compañeros en la presión arterial? La presión sistólica y la presión diastólica. Excelente. ¿De acuerdo? Ese es el gradiente de presiones, digamos, que estamos hablando también. Ambos componentes van a tener determinantes claros, ¿de acuerdo? De los cuales van a depender. Y para eso, entonces los compañeros nos presentaron esta diapositiva.
la diapositiva de las curvas. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto esta curva punteadita, pequeñita, de acuerdo? Y casi no se modificaba, que era la curva de la presión del alto. También vimos esta curva rosada, que tiene más modificaciones durante todo el ciclo cardíaco, que es la curva de la presión del ventrículo. Y tenemos ahora la única curva que no hemos visto de esta tabla, era esa curva punteada aquí arriba, que era la curva de la presión de la aorta. ¿No? ¿Por qué? Porque esa la íbamos a ver en ese momento. Ahora, ustedes pueden ver que igual que como pasaba con la presión ventricular y la presión del atrio, hay momentos durante el ciclo cardíaco que las dos curvas se traslapan, ¿de acuerdo? O sea, las presiones tanto de esos dos componentes se llegan a igualar. Entonces, era cuando las válvulas que comunicaban una cámara con la otra estaban abiertas. Entonces, bueno, esta curva de la presión de la aorta, como ustedes pueden ver, tiene dos componentes: un componente alto y un componente un poquito más bajo. ¿De acuerdo? Eso también va a generar, digamos, un tipo de gradiente de presión. Ahora, esa presión alta la vamos a conocer como presión sistólica. ¿Ok? Esa presión sistólica va a estar determinada por un factor muy importante. ¿De acuerdo? Y ustedes lo pueden denotar al ver que la curva de la presión del ventrículo está igual o muy parecida, por lo menos, a la curva de la presión de la aorta. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? O sea, que esta fase de eyección rápida que ellos hablaron, esta fase de eyección lenta, que también la mencionaron, ¿de acuerdo? Tiene un componente importante en el, como determinante de esta presión pico en la aorta. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con eso? Que el componente de la presión sistólica va a ser el gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos en pequeñito la fórmula que acabamos de ver. Presión arterial tiene dos componentes: el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistólica. Ya vimos que el gasto cardíaco es el que va a determinar la presión sistólica. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué se igualaron las curvas? Se igualaron porque justamente en este periodo fue donde abrimos la válvula. ¿Cuál válvula? La aórtica, exactamente, las impulmonares. Y en este punto, cuando ustedes ven que las dos curvas se llegan a separar, es cuando ocurre el cierre otra vez de la válvula aórtica. ¿Ok? Entonces, este componente, o sea, el corazón, propiamente el gasto cardíaco, ese motor, esa bomba que lo que hace es transportar sangre de un lugar de baja presión a un lugar de alta presión, que va a ser el componente más importante de esta presión sistólica, de este pico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos una válvula, tenemos la puerta abierta, ¿de acuerdo? Y tenemos una comunicación directa entre el ventrículo y la aorta, ¿ok? O los grandes vasos. Pero ¿qué pasa en este punto? En este punto se vuelve a cerrar la válvula cerebral. Entonces ya la aorta se va por su lado, ¿de acuerdo? Y el ventrículo se va por su lado. Entonces pueden ver que incluso la presión del ventrículo empieza a caer para empezar a igualarse a la presión de la o sea, ya el corazón o el gasto cardíaco no tiene nada que ver con la presión de la aorta. Pero acuérdense lo que les dijimos ayer, o sea, los vasos del cuerpo, o sea, no son solamente tubos, ¿de acuerdo? O sea, que solo lo único que sirven es para conducir un líquido, en este caso la sangre. No es así, ¿de acuerdo? Ellos mismos van a tener sus diferentes componentes, ¿de acuerdo? Que le van a permitir mantener esa presión. ¿Ok? Y ustedes ven que no caen y se mantiene bastante alta, es más o menos 80, ¿de acuerdo? En situaciones normales. Esa presión se va a conocer como presión diastólica. ¿Ok? No tiene nada que ver, o no tiene ningún determinante con la diástole del ventrículo. ¿De acuerdo? La curva del ventrículo de la presión está aquí en la diástole y la curva del atrio también está aquí. O sea, están aquí y la presión de la aorta está aquí. O sea, no tiene nada que ver una presión con la otra. ¿Por qué se llama presión diastólica? Simplemente para ubicarnos en el tiempo. ¿De acuerdo? Porque está ocurriendo durante la diástole del ventrículo. ¿Tiene algo que ver con el ventrículo? No. Simplemente está ocurriendo durante la diástole. ¿Ok? Es como hablábamos, bueno, de que si aquí estamos recibiendo la clase, ¿de acuerdo? Y justamente en ese mismo momento, ¿de acuerdo? Afuera están